quiero comenzar hablando esto. Digo que creo que todos de alguna manera hemos ido, los decibeles de la desesperación se han ido elevando en algunas personas por la prolongación del confinamiento y de cómo cada semana se van prolongando más los días. Empezamos este tiempo hace más de 80 días atrás, con la idea de que sería un proceso de corto tiempo, pero ahora llevamos ya más de 86 días, 88 días en encierro, y aunque algunos podemos salir, todavía no hay una fecha donde se pueda reabrir el país, su actividad normal, que el país vuelva a su vida productiva para la reactivación de la economía. Países como los nuestros, que tenemos una economía bastante débil, obviamente la economía se está colapsando en la medida en que no se pueda reactivar el país. Y es que de repente hay mucho temor que al permitir que las personas vuelvan a una vida normal o vuelvan a salir a sus actividades normales, se aumenten las cifras del contagio y que se eleven los casos de personas internas, que se colapsen los hospitales. Y esto genera un estrés tremendo porque no sabemos qué es lo que está pasando en realidad detrás de toda esta situación. Pero lo que yo quiero hablar esta noche es qué hacer cuando la espera se prolonga. ¿Qué hacer cuando la espera se prolonga? Todo el tiempo esperamos que se nos den instrucciones, pero casi siempre escuchamos una añadidura más sobre este confinamiento, una semana más. Y obviamente no estoy llamando a resistir ni tampoco a oponernos, sino más bien a que tengamos la actitud y mi intención al hablar de estas cosas es porque yo sé que lo que yo pienso se parece mucho a lo que estás sintiendo tú, porque todos de igual manera estamos esperando que las cosas cambien y que el panorama se aclare y que haya un plazo que finalmente nos digan que podemos volver a tener una vida dentro de la misma nueva normalidad, pero ni eso es posible. Cada semana se pone el panorama de repente más oscuro y a veces producto de esta espera incierta te vas hundiendo en la desesperación de no saber qué seguirá y qué será de tu vida y la de tu familia. Hay cuentas que no esperan, compromisos que no esperan, hijos que piden comida, la vida demandante, pero nosotros seguimos encerrados y esa situación, esa larga espera, desespera. Por eso quiero hablarte de qué hacer cuando se alarga la espera. Y fíjate, el Salmo 40, verso 1, dice la palabra del Señor. Salmo 40, verso 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso hoy he venido cantor. Hoy he venido para adorar al Señor juntamente con usted. La espera de David. Esto es muy importante entenderlo, porque este salmo expresa
los sentimientos de depresión de un hombre llamado David. Y es importante entenderlo porque vivimos en una ciudad, en una sociedad que vive de manera acelerada la vida. Y que casi todas las cosas las deseamos ver en corto tiempo, en corto plazo. A nosotros no nos gustan los procesos. La mayoría de personas queremos resultados sin procesos formativos. Todo aquello que tú recibas, no importa cuán grande sea, terminará acabándose o acabando contigo. Cuando tú no recibes formación, cuando tú eres de las personas que tú deseas las cosas de manera acelerada, puede ser que recibas alguna bendición grande, pero puede ocurrirte dos cosas: o que la bendición se acabe, o que la bendición acabe contigo. Porque cuando nosotros no tenemos formación, no importa cuán grande sea, terminará acabándose o terminará aplastándote a ti. Cuando las personas reciben privilegios sin ser transformados, entonces se convierte en un tropiezo para la misma vida. La bendición se convierte en tu maldición. Nunca la bendición puede ser más grande que tu cabeza. Por eso es que los procesos de espera son necesarios. Por eso es que los procesos formativos son necesarios. Por eso es que los procesos que Dios muchas veces de manera inexplicable nos lleva a través de circunstancias que no entendemos, hermanos, están produciendo algo en nuestra vida que finalmente nos va a capacitar para poder administrar lo que el mismo Dios nos dará después que hayamos salido. Y fíjate que nunca la bendición puede ser más grande que tu cabeza, porque cuando eso sucede, estás en camino a ser más pobre que cuando comenzaste. Cuando las personas, cuando la bendición, entiéndase bendición, una oportunidad, entiéndase bendición, una administración, un privilegio, un don, un talento, una oportunidad. Entiéndase bendición, incluso algo material que puedes recibir, pero cuando tu cabeza es mucho más pequeña que lo que recibes, entonces la bendición te aplasta, porque eres incapaz. La bendición sin renovación no produce bendición, sino que produce un trastorno en tu vida. La espera desespera. Estar metido en un hoyo de lodo cenagoso, esperando. David se sentía hundido en un pozo de desesperación. No tenía agua, pero sí tenía lodo cenagoso. Y ahora vemos que no solo era la desesperación y la depresión, sino que estaba hundido en el cieno. O sea que la depresión lo llevó al pecado. Pero él dice: pacientemente esperé en Jehová. Ahora, esta palabra pacientemente o esperar es muy hermosa, porque estamos esperando una liberación de Dios en este tiempo. Que tal vez ya estamos cansados de la espera, tal vez tus hijos están cansados, impacientes, deseando ver actuar al Señor de manera sobrenatural. Por eso es que mucha gente se cansa de orar, porque dicen: ya oré por mucho tiempo, no veo nada. Cuando tú entras en ese estado, estás corriendo un grave peligro, porque la carne nuestra nos pide acción. Esperar en Dios es un asunto muy delicado, pero es muy importante para ti, por tu destino, por lo que se juega en la espera. Lo más difícil no es creerle a Dios, sino mantenerte creyendo mientras Él hace las cosas. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Dios no es un Dios automático. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que toma su tiempo para hacer las cosas. Y si para bendecirte a ti te va a mantener encerrado, confinado en un hoyo,
Él lo hace y lo permite. Pero ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud en este tiempo de espera? Esperar, lo que David dice, esperar no es la actitud de la indolencia, no es la actitud de la apatía espiritual. La palabra esperar aquí tiene que ver con una palabra hebrea que se dice kavá. Y kavá significa estar atado, ligado, estar literalmente amarrado a o sujeto a. Entonces cuando David dice pacientemente esperé, esa palabra esperar es estar atado. No es una espera indolente, no es una espera indiferente, no es una espera en la carne, es una espera atado a Jehová kavá, a Jehová esperé. Yo estoy esperando, pero la palabra esperar no es simplemente adoptar una actitud pasiva, sino más bien es la actitud de estar atado a una promesa. Entonces cuando David está metido en el hoyo de la desesperación, cuando el pecado ya tocó sus pies y ahora él está en arenas movedizas, porque la depresión casi siempre conduce a otras cosas. En este momento tan difícil de la historia, tú tienes que estar esperando, atado a. Cuando David dice estoy esperando en Dios, él dice estoy atado a Dios por medio de sus promesas, por medio de su palabra. Atar es kavá. Estoy aquí, pero sé que pronto me hará subir de aquí, porque tengo una cuerda muy fuerte y no me dejará morir en este hoyo. Sé que vendrá en mi auxilio y me sacará de este pozo de desesperación. Vendrá y pondrá mis pies firmes otra vez sobre la roca y voy a volver a cantar. Yo te quiero decir que tú vas a volver a salir, que Dios nos va a sacar de este confinamiento y de este hoyo de desesperación que se ha prolongado, que se ha alargado. Pero mientras tanto no caigas, no te metas tus pies en el hoyo cenagoso. Si estás en el hoyo de la desesperación, pero estás esperando, estás atado, hay una cuerda a la que estás atado, que es la palabra esperar. Esperar es estar atado a una promesa. Yo sé que el Señor vendrá en nuestro auxilio. Yo sé que el Señor vendrá y nos sacará de aquí. Yo no sé si este será el final de la historia humana. Yo no sé, pero lo único que sé es que el justo será preservado en medio de lo que venga. Porque Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y si los juicios fuesen hoy, y si el final fuese hoy, sé que Dios recordará mi nombre. Sé que Dios se acordará de ti y no te dejará en este lugar si tú estás obedeciéndolo y buscándolo. Fue a buscar a Lot antes de que se derramaran los juicios. Y si es necesario enviar ángeles porque ya no tienes ni fuerza para salir, pues los enviará para sacarte, porque dice que Jehová extendió su misericordia sobre Lot y los sacó de allí. Y yo te quiero dejar saber que si estás esperando en Dios y estás atado a una promesa y estás esperar es kavá, que es estar atado, ¿sabes qué? Vas a salir de allí, vas a salir en el nombre del Señor y volverás a alabar a Dios. Y volverás a cantar. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da fuerzas al fatigado, recibe nuevas fuerzas. Al que no tiene fuerzas le aumenta el vigor. A los mancebos que se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Porque el cansancio espiritual no solamente lo experimentan los viejos. No es que la fatiga espiritual, física, emocional la experimentan también los jóvenes que tropiezan y caen. Pero los que esperan, los que están atados al Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, los que ministran al Señor, los que se atan a sus promesas, los que no dudan de lo que Él ha dicho, los que están atados a su palabra, a su verdad, van a salir de su condición espiritual. Porque si estás atado al Señor, con su palabra vas a salir de ese hoyo de la desesperación. En el nombre de Jesús. Hay una historia de un hombre llamado el profeta Jeremías, que está narrada. Su ministerio profético fue un ministerio muy difícil, porque predicó durante 40 años a una nación endurecida, y durante 40 años no experimentó aceptación. La gente lo rechazó. Como ocurre muchas veces, la gente no quiere oír, la gente tiene sus argumentos, sus rechazos y lo que tú puedas creer. Pero el profeta Jeremías le tocó predicar en un tiempo muy difícil. La profecía que Jeremías impartía, vociferaba y le daba al pueblo, y especialmente a los gobernantes, no les gustaba. Y producto de ello, la nación cayó, Judá cayó en manos de aquel rey malvado, Nabucodonosor, rey de Babilonia. La escritura dice en Jeremías 37:17, dice la palabra del Señor, que Jeremías, a causa de la palabra, lo metieron en una cárcel, lo confinaron en una cárcel. Y dice que el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y le dijo: mire la pregunta, ¿hay palabra de Jehová? Y mira la respuesta del hombre de Dios. Y le dijo, ¿qué le dijo? Hay palabra. Levante su mano conmigo y diga: hay palabra de Jehová. Dígalo fuerte ahí donde está. Diga: en esta casa hay palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? No importa si te han metido en una cárcel, si el sistema, si todo lo que han tramado en el mundo, estos malvados, si toda esta situación se trata de una situación creada con otros propósitos y nos han confinado, ¿sabes qué? No nos van a lograr destruir, porque la palabra de Dios no está presa. Y porque aparte de eso, si estamos metidos en una cárcel y si el mundo nos pregunta a nosotros, hay palabra, ¿sabes qué le vamos a decir nosotros? Hay palabra de Dios. Así que si hay palabra de Dios, vas a salir de tu condición. Si hay palabra de Dios en tu vida, no importa donde el diablo te quiera poner, no importa donde el diablo te quiera establecer, no importa donde las circunstancias que te pongan, la palabra de Dios es poderosa. Estás atado a una palabra y vas a salir en victoria. Eso yo te lo declaro en el nombre de Jesús. Hay palabra de Jehová. Jeremías le respondió: claro que hay palabra. Y la palabra que hay tal vez no te va a gustar, rey, pero sí hay palabra. No faltará hasta que se cumpla lo que él ha dicho. En el libro de Jeremías 38:6 dice que cuando la ciudad estaba cayendo en manos de los caldeos, tomaron la decisión de meter al profeta en una cisterna. Entonces dice, tomaron ellos a Jeremías, los malvados, lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que está en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas en la cisterna. No había agua sino cieno, al igual que David, y se hundió Jeremías en el cieno. Pero después de eso, mira lo que ocurre, que en el verso 12 había un etíope, porque Dios va a usar gente que, escúchame, no importa la forma, no importa el medio, pero Dios te va a sacar. Y utiliza un etíope, un negro que estaba ahí, un hombre que no era ni de la raza de ellos.
Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas, no importa lo que Dios va a usar, y andrajosas y bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Y de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de las cisternas, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ayuda viene en camino, amado. Ayuda viene en camino. No morirás en el encierro. Espera en Jehová. Quédate atado a la promesa. Él te hará subir del pozo de la desesperación, de no tener, quizás estás desesperado, no entiendes lo que está pasando, pero Dios te va a sacar, y Dios nos va a sacar a todos. Segunda Pedro 3:8 al 9, hablando de la larga espera, dice: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La larga espera de su regreso. Muchos dicen que el Señor no vendrá, porque todo ha permanecido así desde los padres hasta hoy. Y algunos toman como argumento que nada ha cambiado de aquellos días en que se profetizó el regreso de nuestro Señor hasta hoy. Por eso es que muchos no creen en la venida del Señor, en el rapto de la iglesia. Pero aquellos que desvirtúan la doctrina y la enseñanza del rapto de la iglesia no leen muy bien, no tienen revelación, ya que el tiempo para el Señor no es como para nosotros, porque ellos lo miran desde el punto de vista del tiempo y dicen: no, llevan tiempo los pastores, predicadores, maestros de la palabra, hablándonos de un evento que va a ocurrir, y muchos se han muerto y nada pasó. Sí, eso dice aquí la escritura, que era el argumento que manejaban algunos escépticos sobre la venida del Señor. Desde los padres hasta el día de hoy nada ha cambiado. Claro, desde que estuvieron los apóstoles hasta el día de hoy nada ha cambiado. Y llevamos más de 5.780 años en el calendario hebreo, y más de 6.000, casi 7.000 años de existencia humana. Y nada ha cambiado, dice la gente. Pero más de 2.000 años desde que el Señor vino a esta tierra y que prometió que volvería. Pero es que, ¿sabes qué dice la Biblia? Lo que para ti tal vez en tu razonamiento es un retraso y es una larga espera, es que dice la Biblia que Él está esperando. ¿Quién espera a quién? ¿Quién está retrasando a quién? Lo que retrasa la venida del Señor es uno. Yo sé que Él va a venir cuando Él tenga que venir, pero hay una gran misericordia. El retraso que tú llamas no es otra cosa que la manifestación misericordiosa del amor que espera, del amor que está esperando que todos procedan al arrepentimiento, del amor que es sufriente. El amor todo lo sufre, todo lo espera. Y tienes tiempo de estar tú en tu casa siendo invitado a una reunión, y llevas años oyendo mensajes tras mensajes y no has querido recibir a Jesucristo. Y llevas tiempo de estar viendo predicaciones, oyendo maestros de la palabra, unos mejores que otros, y no has querido entregarle tu vida a Jesucristo. Y has pasado por adversidades y te han ocurrido cosas trágicas en la vida y se las has atribuido a la circunstancia y no has querido volverte a Jesucristo. Pues es ahí uno de las razones por las cuales la espera se ha hecho larga, porque Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que procedas al arrepentimiento. Dice la escritura que para Dios el asunto del tiempo no es como nosotros lo conceptualizamos. Para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Así que no hay problema, Dios le sobra tiempo, pero a ti no te sobra el tiempo.
Por eso es que la Escritura dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cuando hablamos del hoy, hablamos del Kairos, hablamos de la oportunidad de Dios. Hablamos de que hoy es el día en que deberías tú de decidirte a reconciliarte con Dios, a venir al Señor y ponerte a cuentas con Él, a no seguir razonando y excusándote, a no seguir buscando argumentos para seguir en tu desobediencia y en tu pecado. ¿Te has preguntado por qué no viene? Y tú, cristiano que me estás oyendo, que has llegado hasta dudar, ¿sabes? La Biblia dice en el libro de Malaquías que Él se sentará a afinar a los hijos de Leví. Y eso está hablando de un sacerdocio que dice a afinarlos como el platero, como el que perfecciona el oro, lo limpia y lo pule. El Señor tiene todo el tiempo hasta para sentarse, y se sentará y afinará a los hijos de Leví. Es porque el Señor está puliendo a la iglesia también. Es nuestra falta. Y yo no digo que el Señor va a venir y que cuando Él venga, Él me va a estar esperando a mí. No lo interprete así. Pero es que es un amor tan grande que el Señor nos tiene, que dice: tal vez hoy es el día en que mi hijo se vuelve a mí. ¿Sabes que Dios se toma tan en serio lo que nosotros le decimos? ¿Sabes? A mí el Señor me ha hablado y me ha dicho: ¿es verdad lo que me estás diciendo? Yo me lo estoy tomando en serio. Cuando tú me dices: Padre, quiero hacer esto, yo me lo tomo en serio, me dijo el Señor. Cuando tú me dices que quieres ser un hombre de oración, yo me lo tomo en serio, me dice el Señor. Cuando tú me dices que tú quieres ser un hombre santo y consagrado, yo me lo tomo en serio. O sea, Dios nos cree. Y Dios toma su riesgo creyéndome a un hombre como yo, porque Él espera que usted se convierta y que lo que usted está diciéndole, usted logre cumplírselo a Él. Así es Dios, así es el Señor. Entonces la larga espera de su regreso tiene una justificación muy correcta, muy razonable. Y hoy es el día para que tú también te consagres al Señor. Segunda Samuel 3:1 dice la Escritura: hubo una larga guerra. Oiga, una larga guerra entre la casa de Saúl. Hoy estoy hablando de esas cosas que se vuelven largas, de esos procesos que se vuelven extensos, de esos confinamientos como el de David en el pozo de la desesperación, pero que atado a la palabra, pacientemente esperé, atado a la palabra, así salió. Esta larga espera de su regreso, volvámonos a Él en arrepentimiento y en consagración. Arrepentimiento para el pecador, pero consagración para el salvo, para los hijos de Leví, para los hijos de Dios. Y le aseguro que el que ha de venir vendrá. Pero 2 Samuel 3:1 dice: hubo una larga guerra entre la casa de Saúl. Y todo esto vive Dios, que lo recibí de parte de Dios, porque no me gusta predicar mensajes repetidos, ni me gusta estar hablando lo que otros predican. Yo respeto mucho eso, pero esto me llamó la atención. El Señor me dijo: esto es lo que quiero que hables. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La larga guerra. Esta es una larga guerra de dos casas, la casa de David y la casa de Saúl, que claramente vemos que dice que fue una guerra de casas, de David y la casa de Saúl. Pero esto es muy significativo, porque cuando hablamos de casa, ¿hablamos de qué? Hablamos de descendencia, hablamos de genealogía, hablamos de un árbol genealógico, hablamos de qué, de una cepa biológica de descendencia. Y cuando nos damos cuenta lo que representa la casa de Saúl y la casa de David en la Escritura, Saúl representa muchas cosas, pero Saúl es el prototipo de un liderazgo nacido en el hombre, puesto por voluntad humana y no por la voluntad de Dios.
Su ungimiento lo vemos claro. David fue ungido con un cuerno. El cuerno en la Biblia significa poder. Cuando usted ve el cuerno en la Biblia, eso significa poder. Pero Saúl no fue ungido con un cuerno, fue ungido con una redoma. Y eso es una botella de creación humana. Así que desde el principio del liderazgo de ambos, uno representa lo del espíritu y el otro representa todo lo que es nacido en la carne. Entonces la guerra que veo entre Saúl y David, esa larga guerra, es la lucha entre el espíritu y la carne. Es que aquí se tiene que dar cuenta usted cómo Saúl era el rey. Y Saúl estaba gobernando la nación, la carne, sentado en el trono. Pero David representa al hombre del espíritu, a la nueva creación, al corazón recreado, al hombre que hace la voluntad de Dios, a la estirpe y la naturaleza de los nacidos de arriba. ¿Sabes qué? Yo quisiera un día despertar, como yo estoy seguro que usted también. Yo quisiera acostarme y despertar un día y darme cuenta que todos los malos pensamientos se me fueron y que ya simplemente no están. Quisiera yo acostarme un día y darme cuenta y despertar que todo ha desaparecido, que los pensamientos de la carne, que mis luchas, los temores, los miedos desaparecieron. Y cuántas otras cosas más que son obras de la carne, que las tengo yo y que las tiene usted. Pero quisiéramos dormirnos un día, despertar al siguiente día y desapareció. Y qué hermoso sería. Pero cada día me doy cuenta que es una guerra, porque Saúl todavía vive y Saúl todavía está en el trono. Y mientras Saúl está en el trono, David, el hombre del espíritu, el hombre creado, recreado, el hombre del corazón, conforme al corazón de Dios, no puede gobernar, porque hay alguien en el trono. Así es el espíritu y la carne. Mientras la carne esté en el control, mientras esa naturaleza pecaminosa todavía sigue ejerciendo dominio y hegemonía en tu mente, en tus miembros y en toda, y tú le permitas y la alimentas, entonces nunca podrás vivir la vida plena del espíritu. Y vas a vivir en una constante lucha. Y vas a desear en tu corazón ser una mujer consagrada. Y vas a desear en tu corazón ser un hombre ungido. Y ser un hombre de fe. Y ser un hombre de Dios. Qué tremendo cuando yo veo a Saúl, un hombre soberbio, lleno de orgullo, de altivez. Y por el otro lado veo a un David. Pero es que los defectos, mira, David tenía defectos en la moral, pero los defectos que tenía Saúl eran en su espíritu. Y claro que David era un pecador, y a todos conocemos su historia. Pero cuando el profeta lo confronta y le dice: tú pecaste si hiciste esto, David muy humildemente reconoce que pecó contra Dios y vino de una manera contrita y humillada, y reconoce su error y pide perdón, y Dios lo restaura. Pero por el otro lado te das cuenta de un hombre que en su naturaleza, que no le cede lugar a Dios, de un hombre que no quiere ceder espacio ni el dominio al Señor, Saúl. Y en eso está la iglesia. Muchos no queremos cederle al Señor el trono de nuestro corazón. Y mientras sea Saúl el que domine, y mientras viva Saúl, David no gobierna. Pero el día que Saúl muera, ese día, y mientras eso esté, va a haber una batalla continua. Por eso el apóstol Pablo dice que nos revistamos del nuevo hombre, porque es como una vestidura. El nuevo hombre es un vestido, es una naturaleza, es un carácter. ¿Te das cuenta? Y ¿sabes qué? Ese hombre
creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y dice el verso 6 de 2 Samuel 3:6: como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Saúl se murió, pero quedaron los que eran afines a su casa, los que eran de sus descendientes, sus apetitos. Aunque ya murió esa naturaleza, todavía batallamos con los pensamientos, con los apetitos, con los ataques que nos vienen a medianoche. ¿A poco no? Pero hay una guerra constante y se alarga en la medida en que tú no te das cuenta que las obras de la carne no se renuevan, sino que se crucifican en la cruz. Y como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Martín Lutero, en aquella noche en que él se dio cuenta y aceptó a Jesucristo y reconoció al Salvador, en aquella noche de truenos y rayos que pensó que iba a morir, ahí recibió al Señor, pero luego se dio cuenta de una batalla terrible que cuando iba a hablar, cuando el clero lo manda a llamar, esa noche pasó toda la noche arrepentiendo, y él decía que tenía 2 perros rabiosos dentro de sí y que lo mordía, uno lo mordía y el otro era pacífico. Y eso hablaba de la lucha interna, de la lucha interior. Y es una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero dice la Biblia que la casa de David, el espíritu, se iba fortaleciendo y la casa de Saúl iba menguando. Sigue orando, no te desanimes, aunque te des cuenta que todavía no eres el hombre y la mujer perfecta. Sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue pidiéndole a Dios renovación y cambio. Sométete a disciplinas espirituales hasta que logres vencer y que finalmente el Señor cumplirá su palabra cuando dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Josué 11:7 dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y por mucho tiempo, oiga lo que dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Una larga guerra para la conquista. Ahí es una larga guerra entre 2 casas, Saúl y David. Pero aquí es una larga guerra para la conquista del reino, el establecimiento del reino de Dios. La lucha del creyente no será un día, tampoco lo será la guerra para establecer el reino de Dios. No serán 2 días de oración, un mediodía de ayuno, una lecturita de vez en cuando. No será media hora de oración, será una lucha encarnizada, será una lucha de valientes que no se rinden jamás, que saben que no son corderos, que se convierten en osados leones en medio de una batalla, que defienden el derecho a predicar el evangelio, que son representantes del reino en la tierra, que siguen aún en los muros subiendo a manera de ladrones, como dice Joel, pero que ellos están convencidos de la causa que representan. Una lucha encarnizada entre 2 reinos. Esto no es el tiempo de los timoratos, de los medrosos, de los apáticos, de los hombres que están llenos de temores y de argumentos para no servir a Dios. Es el tiempo de los leones embravecidos. Dice la escritura que los valientes de David tenían rostro como de león. Tienes que ser osado y valiente. Esta lucha no va a acabar. Uno quisiera llegar a los barrios y hablarle a la gente y que la gente salga hasta con café y pan. Pero eso no va a pasar. Cuando yo comencé a predicar en esta ciudad, me tiraban la puerta en la casa. Recuerdo una señora que me dijo: yo soy de la religión tal, y gracias a Dios había extendido el pie un poco adelante, si no me hubiese roto la nariz con la puerta.
Recuerdo bien esa experiencia. Recuerdo un hombre que le fui a dar un tratado y me escupió la cara en el parque central de esta ciudad. Recuerdo también a un hombre que empezó a gritarme en su casa y me dijo que él no quería sinvergüenzas ahí, que para qué quería esa puercada de evangelio. Yo te puedo contar experiencias en la evangelización y en la conquista de territorios. Por 3 meses prediqué la palabra en un lugar y nadie llegó. Hasta que el día que me iba a ir, llegó una señora. Y esa fue mi primera persona que me gané en esa colonia. No es fácil. Ayer miraba a un hermano predicando en el muro, en un muro que no está terminado. Así se hace. Así se hace. Ahí con su mascarilla. No nos detenemos. Josué 9:13 dice: estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helos aquí ya rotos. También están nuestros vestidos y nuestros zapatos ya viejos a causa de lo largo del camino. Es que estoy hablando de estos periodos extendidos, de estos periodos extensos donde parecen procesos interminados de lo que producen y de la forma en que lo debemos enfrentar y qué es lo que va a producir en nosotros. ¿Sabes qué? El largo camino produce desgaste en el calzado cuando caminamos con sandalias de Gabaón. Estos eran los gabaonitas, pero era una estrategia para poder entrar en pacto con Israel y no ser destruidos. Pero aquí vemos, todos sabemos que cuando transitamos por mucho tiempo, los zapatos se gastan. A diferencia que cuando Israel caminó por el desierto 40 años, dice, tus zapatos no se gastaron. Porque cuando caminas en obediencia, entonces no se te gasta el calzado. Quiere decir que no hay un desgaste en tu caminar con Dios. Pero cuando caminas en desobediencia, en algo oculto, entonces empiezas a sufrir un desgaste tremendo. Y el calzado tiene que ver con renovación de mente. Sandalias de Egipto como las de Moisés habla de una mentalidad del mundo. Así no puedes estar delante de Dios. Falta de renovación en la mente, falta de la mente de Cristo. Cuando Moisés viene delante de Dios y le dice, quítate las sandalias, quítate las sandalias. Los gabaonitas, las sandalias se nos gastaron por lo largo del camino. Eso es un largo tiempo en el pecado, produce desgaste. Pero ¿sabes qué? Aquí vemos a un hombre como Moisés con sandalias de Egipto. Eso habla de mentalidad, de un sistema que no te permite acercarte al Señor. Las sandalias del pródigo es la restauración de un hijo que quiere caminar bajo la mano del Padre. Israel caminó 40 años y sus sandalias no se gastaron. Dice la escritura en Éxodo capítulo 13 verso 17: y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no los guió. Éxodo 13, 17. Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Y aunque estaba cerca, dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Sabes qué veo aquí? El Dios de procesos, no de sucesos. Lo llevó por un camino largo porque el Señor dijo, si lo llevo por este camino corto, van a tener que enfrentar batallas contra enemigos poderosos que ellos no están preparados para enfrentar. Y se van a desanimar, y por esa razón Dios no nos da todo de un solo. Nos lleva por un camino largo en el cual aprendemos paciencia, aprendemos sus estrategias, aprendemos dependencia en el desierto, aprendemos amor, aprendemos tolerancia, aprendemos que las pruebas cumplen una función de maestro formador en nuestras vidas. Somos fuertes en la fe, nuestros músculos espirituales son desarrollados en las adversidades del desierto. Por eso nos llevan por el camino largo para formarnos. Todo el mundo quisiera volver a la normalidad y todo el mundo quisiera que ya se acabe todo. Pero te pregunto, ¿han ocurrido cambios en tu vida en estos días?
¿O eres el mismo? Entonces vamos a necesitar más tiempo por culpa tuya. Todas las virtudes de la vida espiritual afloran en los procesos, no en los sucesos. Escribe esto: todas las virtudes de la vida espiritual afloran en los procesos, no en los sucesos de la vida. No busques sucesos, busca el proceso. Acepta con humildad el trato de la mano de Dios. Pero quiero cerrar mi mensaje en el libro de Ezequiel, capítulo 12, verso 21 al 22. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel, que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Verso 23 dice: por tanto, diles, así es el Señor, haré cesar este proverbio. Dios quiere quitar esa confesión equivocada de tu boca. Diles que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues, esto es lo que manda decir Dios. Dile, tal vez tú ves cómo los días se van alargando y se van haciendo cada vez, y el tiempo se ha ido alargando y la espera se ha ido prolongando. Pero diles pues, se acercan los días, aleluya, y el cumplimiento de toda visión. Hoy me decía una hermana: mañana comienzo a construir mi casa. ¿Te das cuenta? Me decía una hermana a mí hoy: mañana comienzo a construir mi casa. Gloria a Dios. En tiempo tan difícil, y empezar a construir, Dios está con ella. Dice: porque yo el Señor hablaré, en el verso 25, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. Esta es mi confesión de esta noche. Deja de estar diciendo que se están alargando los días. Quítate los proverbios que el mundo habla de tu boca. Deja de estar diciendo que la cosa va de mal en peor. Quítate el proverbio de decir que estamos entre camagüey y elote. Quítate de decir que estás colgado como el marañón. Quítate de tu boca de decir que estás como el palo del auxiliar, liso, o como la ropa el sábado, siempre planchada. Quita de tus labios todo proverbio que no edifica, iglesia. Habla la palabra. Di que se acercan los días de tu bendición. Si alguien te dice: no, se están alargando los días, eso que dice ese pastor es mentira. Dile: se están acercando los días. Yo declaro que se están acercando los días de mi bendición. Sí, yo declaro. Usted declare lo que usted quiera, pero yo declaro en el nombre de Jesús que se están acercando los días de mi bendición. En vez de irse alejando de mí, la bendición se me está acercando, porque se han cumplido los días en que Dios hará algo extraordinario por su pueblo. Dice el verso 25: porque yo el Señor hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en vuestros días, o sea, yo no me voy a morir sin ver cumplido lo que Dios ha dicho. En los días hablaré, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, porque hay gente que no cree. El verso 26 dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, aquí la casa de Israel dice: la visión que él ve es para dentro de muchos días, para tiempos lejanos. Por tanto, dile, así dice el Señor: ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que diga se cumplirá. Es el tiempo. La espera desespera. Y se nos alargó la cuarentena. Se nos hizo largo el tiempo. Pero es el tiempo de Dios para nuestra vida. En esta larga espera
puedes estar metido en el hoyo, atado al Señor, esperando. No importa cuántos días lleves. Si hay palabra, saldrás de ahí. Acuérdate que hay una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Es la lucha diaria, orando hasta que la casa de Saúl cayó, la carne, y David se sentó en el trono y gobernó el espíritu. La larga guerra para conquistar líderes no es de un día para otro. El largo camino hacia Canaán por un desierto que produce desgaste en los que desobedecen, pero produce una manifestación milagrosa en los que caminamos en obediencia. No faltará la provisión en este tiempo. Lo mejor de Dios está por llegar a tu vida, ¿verdad? Sí, si usted lo cree, levante la mano. No es un dicho, es un hecho. No es un dicho, es un hecho. No es un dicho, es un hecho. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero estoy contento. Yo creo lo que yo predico. Yo no soy un motivador. Estoy seguro que Dios va a hacer algo poderoso. Levante su mano. ¿Y dónde está? Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo con fe. Señor, bendigo a tu iglesia que ha recibido esta palabra. Esta iglesia, Señor, que se le ha alargado la espera. Pero, Señor, tenemos una palabra de parte tuya y estamos atados a la promesa. Estoy atado al futuro por una palabra. Y yo sé, Señor, que los planes que tú tienes para mí, para tu pueblo, son planes de bien y no de mal. Padre, bendigo a tu pueblo con fortaleza, con paz, en medio de toda adversidad. Suple, Señor, a tu iglesia. Tú eres el Dios que suple. No hará falta nada. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Señor, declaro sanidad en los enfermos. Padre, declaro que aún los pastores, pastor, que me llamaron ahorita antes de venir acá, Señor, de apellido Peña en San Pedro Sula, y envía una palabra de sanidad. Y está sano en el nombre de Jesús. Está sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ya lo hiciste. Amado, ¿te quieres reconciliar con el Señor? No hagas más retrasar la venida. Procede al arrepentimiento. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres recibir a Jesús? Ven hoy a Él. Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy un pecador y reconozco que llevo mucho tiempo haciéndote esperar. Hoy me entrego a ti. Hoy te acepto como mi Salvador personal y te doy mi vida, Señor. Toma las riendas de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que quieres que yo sea. Amén. Si quieres reconciliarte, di conmigo: Señor, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me reconcilio contigo. Cámbiame las sandalias gastadas por el pecado y por el mundo, y las ropas, los andrajos. Restáurame. Soy tu hijo y me vuelvo a ti. Gracias por perdonarme. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 9680. Anota este número. 9680.
80 85 01. 96 80 85 01. Una vez más. 96 80 85 01. Amados, que Dios les bendiga. Son las 8 de la noche. Les deseo un buen tiempo de cena. Cuídense. Que Dios los bendiga y los amo a todos. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Mañana no olviden. Es mañana un tiempo de familia. Mañana es un tiempo de familia. Dios les bendiga. Sean felices. Que Dios los guarde a todos.